Muy bienvenidos y bienvenidas a este tercer domingo de Pascua. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, así sea. El Salmo 4 dice así: Respóndeme cuando te invoco, Dios, mi defensor, tú, que en la angustia me diste un desahogo. Ten piedad de mí y escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo ultrajarán al que es mi gloria? ¿Amarán lo que es falso y buscarán lo engañoso? Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo. Él me escucha siempre que lo invoco. Tiemblen y no pequen más. Reflexionen en sus lechos y guarden silencio. Ofrezcan los sacrificios que son debidos y tengan confianza en el Señor. Hay muchos que preguntan: ¿quién nos mostrará la felicidad si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros? Pero tú has puesto en mi corazón más alegría que cuando abundan el trigo y el vino. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. La primera carta de Juan, en su capítulo 3, dice así: Miren cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios, y nosotros lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce, es porque no lo ha reconocido a Él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. El que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. El que comete el pecado comete también la iniquidad, porque el pecado es la iniquidad. Pero ustedes saben que Él se manifestó para quitar el pecado, y que Él no tiene pecado. El que permanece en Él no peca, y el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, como Él mismo es justo. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Lucas, capítulo 24, versos 36 al 49. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así la palabra del evangelista. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús apareció en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu. Pero Jesús les preguntó: ¿por qué están turbados y se les presentan estas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo los tengo. Y diciendo esto les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que puedan comprender las Escrituras. Y añadió: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén,
En su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto, y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Hasta aquí la lectura del Evangelio. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. El Evangelio de hoy comienza diciendo: todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos. Lo que Lucas relata antes de esta aparición de Jesús es lo sucedido en el camino que hacían los dos discípulos hacia Emaús. Mientras caminaban e iban hablando de lo sucedido, Jesús, resucitado, se suma en la caminata. En la conversación, Jesús les enseña lo que las Escrituras dicen de él, y ellos aún no lo reconocían. Y ya llegados, siendo hospitalarios con su peregrino acompañante, se queda Jesús con ellos en la casa. Recién al momento de partir el pan, reconocen que era él. Y en ese momento dejan de verlo. Ante esta experiencia deciden volver a Jerusalén y, encontrándose con los demás discípulos, les contaban lo que les había pasado. Y ahí es cuando, todavía hablando de esto, Jesús se les aparece en medio de ellos. Los dos momentos donde Jesús se aparece junto y en medio de los discípulos es cuando hablaban de lo sucedido. En las dos ocasiones es difícil que lo puedan reconocer. En el camino a Emaús lo reconocen recién cuando parte el pan, y apareciendo en medio de ellos no pueden creerlo. El reconocimiento de Jesucristo resucitado solo será posible con la fe. Es decir, no será posible ese reconocimiento desde lo humano sin la fe. Jesús les pregunta por qué dudaban y por qué se perturbaban, mientras les mostraba las marcas de su crucifixión. Seguidamente les pide algo para comer. El cuerpo glorioso de la resurrección no necesitaba comida, pero Jesús quiso comer delante de ellos, probablemente corroborando aquello que les comenzó a decir cuando les decía: un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo lo tengo. Los discípulos estaban viendo al Jesús histórico, al Nazareno, resucitado. Seguidamente Jesús hace un repaso de lo que hablaba con ellos antes. Les dice: cuando todavía estaba con ustedes. Y aquí nos deja pensando esta expresión, que la resurrección ubica a Jesús en un lugar diferente a cuando estaba recorriendo su ministerio con sus discípulos. Y desde ese lugar les da un nuevo entendimiento de lo que habían escuchado antes. Es decir, había necesidad de escuchar antes para volver a tener una comprensión nueva de eso después. Y les conduce a la comprensión del momento que estaban viviendo también, y del tiempo que se estaba por inaugurar, que luego de lo cumplido hasta ese momento, desde Jerusalén, en el nombre de Jesús, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Así se inauguraría esta tarea apostólica, una tarea que la darían inicio los testigos de la resurrección. No hay fuerza humana que pueda llevar adelante semejante tarea. Solo será posible con aquella fuerza que viene de lo alto, la que será enviada
por Jesucristo y por el Padre. Jesús indica que se la espere. Luego recién comenzarían esa tarea de predicar la conversión para el perdón de los pecados. El grupo de testigos será conducido por esa fuerza que viene de lo alto a la tarea encomendada. Queda claro aquí que la decisión, opinión o postura que pudieran tener los discípulos no puede incidir en lo más mínimo en lo que el Espíritu de Dios conduce a hacer. Juan en su carta dice: el que permanece en él no peca, y el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. El anuncio de los testigos y de la eclesía, que ha recibido la sucesión apostólica, sigue anunciando la conversión para el perdón de los pecados. La conversión es lo que permite conocer y permanecer en Cristo, ser alcanzados por el perdón de Dios. Y la conversión se hace evidente cuando ya no se practica la iniquidad. Juan lo dice así: el que comete pecado comete también iniquidad, porque el pecado es la iniquidad. De modo que la tarea apostólica, que implica el anuncio de lo visto por los testigos de la resurrección, y que solo se podrá llevar adelante con la fuerza que viene de lo alto, comienza por predicar la conversión de cualquier práctica de iniquidad. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, hoy nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe hasta la vida eterna. Amén. Bondadoso Padre Celestial, educa nuestros oídos, danos comprensión de los hechos que se cumplieron hasta tu resurrección, y envíanos aquella fuerza que viene de lo alto, para que nos sumemos al testimonio de tus apóstoles, y así, a través de la conversión, tu perdón pueda alcanzar a todo lo que te pertenece. Te pedimos por toda persona, familia o pueblo que sufre algún tipo de violencia. Derrama tu gracia sobre ellos para que renueven su esperanza en ti. Dale sabiduría a cada autoridad civil y militar, para que con discernimiento ejerzan su poder, propugnando siempre la defensa y protección de los derechos de cada persona, trabajando por la paz y por la justicia. Acompáñanos en nuestras propias realidades y danos de tu Espíritu para que tengamos la fortaleza necesaria de confrontar las realidades que hoy nos toca vivir, convirtiendo nuestra conducta de prácticas de iniquidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recibamos la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.